¿no? Ok, entonces le he llamado a esta charla conceptos económicos claves, ¿sí? Sin embargo, a lo largo de la charla, pues obviamente por la situación que estamos viviendo, voy a plantearles algunas referencias que tienen que ver con lo que estamos viviendo. Como ya mencionó el profesor Rivera, mi nombre es Diego Manotas, yo soy profesor de la Universidad del Valle ya hace más de 20 años, hago parte de la Escuela de Ingeniería Industrial y dirijo un grupo de investigación que se llama Grupo de Investigación en Finanzas Cuantitativas. Vamos entonces a hablar de estos conceptos económicos que son fundamentales o claves para que podamos entender toda la dinámica económica. Leonardo, ¿me confirmas? Allí se ve bien la pantalla, ¿cierto? Se está viendo bien, sí. Bien, entonces voy a empezar mencionándoles o hablando básicamente de 5 conceptos claves que son los que yo quisiera que al final de esta charla queden como muy claros. Vamos a hablar de un concepto fundamental en economía que se denomina crecimiento y vamos a hablar al mismo tiempo del concepto de desarrollo. ¿Sí? Vamos a establecer si hay similitudes entre esos dos conceptos que son muy importantes y también cuáles son pues, las diferencias, si es que existen, entre esos dos conceptos, el concepto de crecimiento económico y el concepto de desarrollo. Vamos a hablar del desempleo brevemente, pues porque es inevitable hablar de desempleo, ¿cierto? Es decir, obviamente el empleo es la fuente económica fundamental, ¿cierto?, de las familias para poder generar sus ingresos y en ese momento generar consumo y hacer que todo este aparato económico funcione. Vamos a hablar también de la inflación, que es fundamental, a lo largo de su curso es un tema que ustedes van a tocar de manera recurrente. Vamos a hablar de la relación que hay entre la inflación y esta variable que se llama las tasas de interés. Y posteriormente, con eso cerramos, vamos a hablar de la tasa de cambio. ¿Listo? Entonces, los conceptos son esos 5 conceptos que vamos a estar desarrollando a lo largo de esta charla que voy a tener con ustedes. Bien, entonces empiezo con el concepto de crecimiento económico y desarrollo y permítanme, usé allí unas imágenes que me gustaron mucho, que las encontré en unas páginas que consultamos a veces los que nos metemos con estos temas económicos, que ilustran perfectamente que desarrollo económico y crecimiento económico no son lo mismo, ¿cierto? Es decir, esas son caricaturas, evidentemente, ¿cierto? Y si uno mira estas caricaturas, pues aquí hay una pregunta fundamental. Miren, me están diciendo, este grupo de personas que viven en estas casas acá, pues sí, pues unas casas de un nivel pareciera diferente, ¿cierto?, al que está acá. Y la pregunta es, ¿y cuándo vamos a sentir el crecimiento económico? Acá se contesta que en cualquier momento, ¿cierto? Y por acá ustedes ven esto, que parece una imagen que uno dice, no, esto no se da en la vida real, ¿cierto? Aquí tenemos un puente, una gran obra de infraestructura, ¿sí? Y entonces las personas que viven debajo de ese puente, observen bien, en unas viviendas que probablemente no son las mejores, miran allí el río, ¿cierto? Y entonces reflejan el puente y entonces, mira vieja, ya comenzó a reflejarse el crecimiento económico. ¿Qué quiere decir eso que estoy diciendo allí? Que crecimiento económico no es igual a desarrollo, ¿sí? Y esa es la primera cosa que nosotros tenemos que entender. Una cosa es crecer económicamente y otra cosa es desarrollarse. ¿Por qué esto es fundamental? Porque lo que ustedes van a ver en este curso tiene que ver con los fundamentos económicos necesarios para aprender a evaluar proyectos e inversiones. Y la evaluación de proyectos e inversiones, que es digamos que es uno de los elementos claves de la ingeniería, pues obviamente debería apuntar al desarrollo, ¿cierto? Y debería hacerlo a través del crecimiento, ¿sí? Pero en ocasiones podemos crecer sin que esto necesariamente implique que estamos mejorando nuestro desarrollo, ¿ya? Obviamente los proyectos, digamos como lógica fundamental, si tienen la idea básica de que en la medida en que usted tenga, ¿cierto? En la medida en que usted desarrolle, voy a plantearlo de esta forma, escúcheme acá, proyectos, y que esos proyectos sean exitosos. Esos proyectos deberían contribuir al crecimiento y a su vez deberían contribuir entonces al desarrollo. Entonces, esa es como la cadena lógica, ¿cierto?, que se tiene desde el punto de vista de la economía, ¿cierto? En la medida en que funcionemos, podríamos hacerlo de esa manera. Muy bien, entonces, pensemos un poco en esos conceptos para que los podamos entender. Entonces, ¿qué es el crecimiento económico? El crecimiento económico, miren bien, trato de definirlo acá, una definición relativamente formal, donde estoy diciendo que corresponde al aumento del valor de los bienes y servicios finales, observen bien, o el valor del ingreso o renta producidos por una economía, ¿sí?
en un determinado periodo de tiempo. Entonces, observen que me están diciendo que el crecimiento económico obedece a qué? A que yo pueda mirar en 2 periodos de tiempo, ¿cierto? ¿Cuál es el valor de los bienes y servicios o el valor del ingreso producido por una economía? ¿Ya? O sea que es como valorar la producción total de un país, valorar la producción total de una nación y medir cómo esa producción total, medida en términos económicos, cambia de un periodo a otro. Entonces decimos que hay crecimiento, ¿cierto? Siempre y cuando, digamos, la producción, permítanme lo planteamos así, de un periodo T más 1 sea mayor que la producción de un periodo T, ¿cierto? En ese momento decimos que hay crecimiento. Ahora, este crecimiento no necesariamente significa que haya un crecimiento real. Voy a hablar de un concepto diferente que se llama crecimiento real. Todavía no lo voy a explicar, pero lo voy a dejar allí pendiente para después. Porque hay una relación entre el crecimiento y hay una relación entre el crecimiento y la inflación. Entonces, en ese orden de ideas necesito pensar en ese concepto. Entonces, puedo decir que yo crezco cuando esta producción T cambia a ser T más 1 y T más 1, la producción de T más 1 es una producción mayor. ¿Cuáles son las variables que determinan que un país crezca desde el punto de vista económico? Entonces, decimos, una variable fundamental es la que denominamos capital. ¿Listo? Entonces, el capital aquí hace referencia a la maquinaria, ¿ok? Hace referencia a los equipos, hace referencia a las instalaciones, ¿sí? O sea, el capital es fundamental como factor de la producción, las fábricas, las plantas, etcétera, etcétera. Otro elemento fundamental que hoy se le da mucha importancia tiene que ver con la importancia de la educación para procurar un mayor crecimiento económico. O sea que la educación hoy es fundamental. Y esto es clave, es decir, cuando usted asocia crecimiento económico con los países, usted se da cuenta que los países de mayor educación evidentemente son los países que tienen mayores niveles de crecimiento económico, ¿sí? Y la otra variable que es determinante del crecimiento es el progreso tecnológico, ¿cierto? En la medida en que los países logren implementar, desarrollar tecnologías y, ojo, incorporar esas tecnologías, ¿cierto? Dentro de su aparato productivo, en esa lógica, obviamente, entonces estaríamos teniendo mayores niveles de crecimiento. Y yo simplemente dejo allí un interrogante para que ustedes lo piensen después, y es esto. Por favor, imagínense lo que hubiera sido esta situación de pandemia, hubiéramos tenido acceso a Internet. Eso hubiera sido crítico, ¿sí? Absolutamente crítico. Entonces, el acceso a Internet hoy, ¿sí?, es una evidencia clave del progreso tecnológico, ¿sí? Es una evidencia clave del progreso tecnológico, ¿ok? Ahora, ese crecimiento económico, ¿sí?, uno esperaría que esté asociado ¿a qué? A que las naciones van a mejorar su calidad de vida, ¿cierto? Y eso es lo que buscaríamos. Entonces, ese crecimiento económico se convierte en una premisa fundamental para que podamos hablar de este concepto que es mucho más elaborado, y es del concepto de desarrollo económico sostenible. ¿Listo? Entonces, crecer simplemente es el cambio en el nivel de producción valorado de cierta forma. Pero eso no necesariamente implica que tengamos desarrollo económico. Entonces, hablaremos de ese concepto que es muy importante. ¿Listo? Cuando hacemos esa relación entre crecimiento económico y desarrollo, ya el concepto de desarrollo es un concepto mucho más crítico, mucho más importante. ¿Listo? Porque el desarrollo es la capacidad que tiene ese país o región para crear riqueza con la finalidad de promover y mantener el bienestar económico y social de sus habitantes. ¿Sí? O sea que miren que aquí ya cambió esto, ¿cierto? Es decir, ¿por qué decíamos, yo puedo crecer como país, pero no necesariamente mis habitantes mejoran su condición de vida? Entonces, el concepto de desarrollo económico está asociado a eso, a la capacidad que tiene un país o región para crear riqueza con la finalidad de promover o mantener el bienestar económico y social de sus habitantes. ¿Listo? Cuando decimos que el crecimiento se materializa en desarrollo, mire, cuando hay acceso a los recursos naturales y energéticos, cuando hay acceso a los recursos tecnológicos, cuando hay una fuerza de trabajo disponible, cuando hay un poder adquisitivo, cuando hay mejores redes de comunicación y de transporte, cuando mejora el nivel educativo, cuando hay una acumulación de capital y factores tecnológicos, el tipo de gobierno, la estabilidad política,
hay una mejor administración de la inversión pública, el tipo de mercado y como cuando obviamente el deseo de todos los colombianos disminuyen los niveles de corrupción. Entonces, crecimiento y desarrollo, lo que quiero que quede claro aquí es que no son lo mismo, no son lo mismo, ¿sí? Son completamente diferentes, obviamente tiene una relación muy grande, muy importante, pero el desarrollo está asociado a las personas, o sea, en la medida en que tengamos un mayor crecimiento, esperaríamos un mayor nivel de desarrollo. Bien, un ejemplo, esto que ustedes están viendo aquí es la gráfica de un indicador que denominamos Producto Interno Bruto. Producto Interno Bruto es el indicador con el cual medimos el valor de la producción en los países. Entonces, el Producto Interno Bruto es una medida agregada de la producción, observen bien, y es igual a la suma de los valores brutos agregados de todas las unidades residentes e institucionales dedicadas a la producción. O sea que, para hacerlo simple, el Producto Interno Bruto no es más que la producción de un país valorada en términos económicos. ¿Listo? Y lo que estamos mostrando en este gráfico es la variación que ha tenido ese dinero, ese valor, a lo largo de los años, desde el 2006 trimestralmente hasta el segundo trimestre del 2020, que era el último dato que conocíamos. ¿Sí? Ustedes pueden ver aquí valores que son interesantes. Por ejemplo, aquí al principio del 2006, un valor de 6.51%. En la variación del trimestre, miren que por acá las variaciones ya empezaron a reducirse, 1.42, 3.52, 1.36. Primer trimestre del año 2020, la variación llega a ser del 1.36. Segundo trimestre del 2020, terrible dato, espantoso dato, 15.75 negativo. Si uno mira este dato de lo que pasó, la reducción que tuvo la producción en el segundo trimestre del 2020, obviamente asociada a la declaración de pandemia y las medidas de contención, pues básicamente, digamos que agotaron todo el crecimiento que se podía haber dado en estos primeros, digamos, en estos trimestres del año 2019. Casi que ya con este dato destruimos todo el crecimiento que habríamos podido generar en el año 2019, ¿cierto? Entonces, esto es delicadísimo, delicadísimo. Es una situación que tenemos hoy, nos tocó vivirla y bueno, veremos cómo salimos adelante de ella, ya lo vamos a discutir. Bien, esto es simplemente el mismo gráfico, traté de tener una escala más corta para que ustedes pudieran mirar los efectos. Entonces, esto es porque quiero que tengan una idea de lo que significa. Este 2.92%, ¿qué significa? Que yo tenía un Producto Interno Bruto aquí en el último trimestre del 2018 que creció 2.92%. Luego, con relación a este trimestre anterior, creció en 3.10, luego creció en 3.45, luego en 3.52. Aquí ya se empieza a ver que el asunto no va bien, porque miren que apenas crece en el 1.36%. Y acá decrece en el 15.75%. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, crecimiento económico está asociado a mirar los cambios en el nivel de producción de un país. ¿Listo? Y esa sería como la primera cosa que yo creo que es interesante que ustedes la tengan en cuenta. Hablamos de crecimiento en la medida en que hay una variación porcentual positiva de una variable, por ejemplo, como el Producto Interno Bruto, que mide el valor agregado de la producción. Bien, no sé si hasta allí hay alguna pregunta, alguna inquietud, si está claro el concepto de PIB. Leonardo, ¿me ayuda si hay alguna inquietud allí en el chat o no? Hasta ahora no pregunto. Bien, ok, listo, gracias. Bueno, entonces, como todas las variables económicas, nosotros podemos analizar, ¿cierto? ¿Qué pasa con ese indicador de crecimiento cuando yo me comparo entre países? ¿Cierto? Entonces, esto fue por acá cuando los economistas empiezan a hacer lo que se llaman las proyecciones y a plantear las expectativas. Este gráfico que les estoy mostrando aquí, mire que habla de previsiones de cómo nos va a ir, pero ojo, miren en qué fecha se hizo. Octubre del 2019. O sea que eran economistas básicamente intuyendo qué iba a pasar con los países de la región latinoamericana, ¿cierto? En el año 2020. Obviamente este gráfico hoy pierde vigencia por todo lo que ha pasado, ¿cierto? Entonces, esos economistas esperaban que Panamá creciera a una tasa del 5.5%, la República Dominicana a una tasa del 5.2%,
Bolivia al 3,8%, Colombia al 3,6%, Perú al 3,6% y así sucesivamente. Chile al 3%, etcétera, etcétera. México apenas al 1,3%, Ecuador al 0,5%, Argentina con decrecimiento del PIB y obviamente pues nuestro vecino que viene, digamos, con una situación económica muy compleja, año Venezuela, con decrecimiento del Producto Interno Bruto del 10%. O sea, esas eran las expectativas. No son datos que sucedieron, eran lo que los economistas consideraban iba a pasar con América Latina en términos de crecimiento económico durante el año 2020. ¿Listo? Muy bien. Hay una segunda variable que es fundamental para entender el concepto del crecimiento. ¿Sí? El concepto del crecimiento. Entonces, esa variable se denomina, bueno, vamos a tratar, ya calculamos el valor de la producción, ahora miremos entonces cuál sería la producción promedio por individuo. Entonces vamos a generar una relación entre el Producto Interno Bruto de un determinado año, llamémoslo año T, y lo vamos a dividir sobre el total de la población. ¿Listo? A eso se le llama PIB per cápita. ¿Ok? Per cápita. Y es el Producto Interno Bruto dividido entre el total de la población. Entonces, cuando ya hacemos ese análisis, observen bien, ya el panorama de ingreso, por ejemplo, en la región cambia un poco, ¿cierto? Aquí tenemos un muy buen ejercicio, que lo revisemos, y es miren lo que pasa en la región de América Latina. El primer país en términos de ingreso per cápita es Uruguay, ¿sí? Que ocupa a nivel global la posición número 53, ¿ya? Chile tiene también un ingreso importante de $14.670 promedio persona y están ubicados en lo que a nivel mundial se denomina región de ingresos altos. ¿Listo? Luego aparecemos otros países, por acá estamos nosotros, mire, 6.190 de PIB per cápita, lo que llamamos ingreso medio alto, clase media media, por decirlo así, en la región. Y por acá tenemos países de crecimiento, de ingreso per cápita sumamente bajo, relativamente bajo, ¿cierto? Que son los que llamamos países de ingreso medio bajo. ¿Listo? Ahora uno dice, bueno, listo, América Latina, entonces miren, el mejor de América Latina, Uruguay, $15.650 per cápita. Pero ¿cuál es el que tiene el mayor per cápita del mundo? Pues aquí está. ¿Sí? Los suizos tienen un ingreso de $83.580 per cápita por población, corregido por población. Obviamente mucho más alto, ¿cierto? Ya en segundo lugar tiene Noruega. Pues miremos acá, estoy hablando de Suiza, estoy hablando de Noruega, estoy hablando acá de este país que ni es país, casi una ciudad, Luxemburgo, en los Estados Unidos, por supuesto, Qatar, importantísimo. Y miren entonces la cola no deseada de la distribución de países. Los países de más bajo ingreso, Madagascar, apenas $440, Mozambique $440, Nigeria 380, 360 en Malawi y 280 en Burundi, ¿cierto? Obviamente casi todos ellos países africanos. Entonces miren lo que significa esto, ¿cierto? Claro, es una variable muy sencilla, es un promedio. Mientras los suizos tienen un ingreso per cápita de $83.580, los países africanos pues no superan los $500. ¿Listo? Los latinoamericanos hemos mejorado, pero evidentemente todavía tenemos unos valores relativamente bajos de ingreso per cápita. Les digo, tengan esa cifra allí, su cabeza, miren qué tipo de países son, pues porque ahora vamos a hablar de desarrollo y entonces uno esperaría que estos países de mayor crecimiento sean al mismo tiempo los países de más desarrollo. Digamos que esa sería como la lógica normal, ¿cierto? Una pregunta. Dime, profe, adelante. Julián David pregunta que si entonces el Producto Interno Bruto me refleja más el crecimiento económico que el desarrollo. Totalmente. El Producto Interno Bruto me mide la producción. Entonces, la producción de Colombia, medida, te voy a dar el dato exacto porque lo tengo aquí en referencia. Por ejemplo, la producción de Colombia, medida del año 2018, en billones de pesos, era 978 billones. ¿Listo? En el 2019 era 1.062. Variación, que fue el 3.3%, es un indicador de crecimiento económico, no de desarrollo. ¿Listo? O sea que la variación del Producto Interno Bruto entre un año y otro me mide es crecimiento, no desarrollo. ¿Listo? Para que quede absolutamente claro y muchas gracias por la pregunta.
Hay otra pregunta sobre Producto Interno Bruto. Sí, adelante. Dice que el Producto Interno Bruto es un indicador del valor monetario de una producción de bienes y servicios demandados, pero este indicador se asocia a la valoración de esta producción, entre paréntesis, inversión para producción o al recaudo obtenido de ofrecer los bienes y servicios a una demanda. Es decir, cómo se valoran esos bienes y servicios para llegar al valor del PIB. Ya, básicamente el Producto Interno Bruto es un indicador de valor agregado. Lo que se hace es una valoración, digamos que es una valoración que la podríamos como hacer semejante al ingreso, ¿cierto? Y descontamos de ese ingreso, digamos, el valor de los insumos, ¿sí? Es un indicador económico agregado, ¿cierto? Entonces, lo que me está midiendo es yo como economía cuánto fue que le agregué, cuánto fue lo que generé. Entonces, es la diferencia entre ese ingreso, llamémoslo así, ingreso total, ¿cierto? Que estaría asociado al valor de toda la producción, menos lo que me cuestan los insumos para producir. Eso me da una medida como del valor agregado. ¿Listo? Eso es más o menos como porque es que hay varias formas de medirlo. Yo lo puedo medir a través del ingreso y lo puedo medir también a través del gasto. Pero el concepto que quiero que quede para ustedes es ese. Es decir, cuando yo mido el PIB, lo que estoy midiendo es la diferencia entre el valor de la producción menos el valor, digamos, de los insumos para generar esa producción. O sea, que fue lo que yo agregué en la economía. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí. Pregunta Jorge que ¿cómo generan Producto Interno Bruto países aislados como Cuba y Corea del Norte? Porque tienen producción, ¿sí? Así sea producción para sus para su propia población, ¿sí? Tienen producción. Por ejemplo, es bien sabido que Cuba es un productor muy importante en el mundo, ¿cierto? De licores, de azúcar, de tabaco, y eso es producción, ¿cierto? Y esa producción la hacen unidades productivas común y corriente. Entonces, ahora que esta producción no se exporte necesariamente al mundo, aunque digamos Cuba sí exporta cosas, no significa que yo no tenga una producción. O sea, yo tengo una producción y esa producción también la valoro. Es decir, no necesariamente es producción para por fuera, sino que también puede ser producción de consumo local, ¿sí? Igual Corea del Norte. Corea del Norte también produce tecnología, produce armamento, pues ustedes lo saben, ¿cierto? Y digamos, si produce alimentos y produce cosas. Toda esa producción es la que estamos valorando, digamos, en ese indicador. ¿Ok? Bien, no sé si hay alguna pregunta más. Ahora no, gracias. Vale, listo, puedo entonces avanzar. Listo, entonces, primer indicador es ese, el PIB, variación del PIB, indicador de crecimiento. PIB per cápita, un indicador un poco más estable porque me relaciona entonces el valor de esa producción con el total de la población. Bien, pensemos ahora un poco en el concepto de desarrollo, que al final es el concepto que más me interesa que quede claro aquí, que quede bien importante. Entonces, decimos que desarrollo, miren, es la capacidad de generar riqueza. Luego está asociado con el crecimiento, ¿cierto? Necesariamente. Ahora, hay un elemento aquí fundamental. Crecimiento, desarrollo, uno esperaría que vayan de la mano, ¿cierto? Pero luego viene un problema aquí serio. Y es muy serio en Colombia. Y se llama distribución equitativa y justa de la riqueza. Esto yo quiero resaltarlo muchísimo, porque una cosa es que el país crezca, otra cosa es que nos desarrollemos, y una tercera cosa es que todos nos desarrollemos igual. ¿Me siguen? O sea, que la distribución de la riqueza y el crecimiento del país efectivamente sea lo más equitativo y justo posible. ¿Listo? Se supone que un rasgo distintivo de crecimiento y desarrollo es que se aumente la democracia y la participación popular en la vida política y económica del país. Yo ahí tengo mis dudas, pero bueno, ese es un elemento, digamos, que es fundamental. Esta foto es una foto absolutamente real, quiero decirles. Es una foto tomada en Bogotá sobre la vía, no me acuerdo cuál calle es, la calle que sale al centro de Bogotá desde la avenida El Dorado. Entonces uno ahí ve las dos realidades, ¿cierto? Miren la realidad de estos edificios que se ven acá como interesantes, enormes, una importante obra, y luego tiene aquí al frente estas casas que obviamente no se ven como el mejor tipo de vivienda, ¿cierto? Eso me muestra que en una relativamente zona pequeña, observen bien, claramente hay dos desarrollos económicos que no son equivalentes, ¿cierto? Y entonces esto tiene que ver con este concepto que quiero introducir para ustedes, y es que Colombia tiene un récord muy, muy complejo en cuanto a el tema de la equidad del desarrollo, y es este. Colombia es el segundo país más inequitativo de América Latina y el séptimo del mundo. Un total de 194 países a nivel mundial.
Ese no es un buen récord. O sea que yo me alegro cuando Colombia crece económicamente, pero mientras no mejoremos la distribución de ese ingreso entre la población, ¿sí?, seremos un país inequitativo en la riqueza. Y obviamente esas profundas desigualdades sociales que tenemos en el país, pues son la causa de muchos de los problemas que vamos a seguir teniendo por mucho, mientras esa situación no se dé. ¿Listo? Entonces, miren este titular del periódico de la Universidad Nacional hace unos años, en el año 2018. Pese al crecimiento económico, observen bien lo que dice, Colombia sigue siendo uno de los países más inequitativos del mundo. Esto es crítico, crítico. Y es allí donde tenemos que trabajar de manera fundamental. Aunque algunos teóricos consideraban hace unos años que el crecimiento económico de los países mejoraba la distribución de su ingreso, esa era una hipótesis, no es así ni en Colombia ni en el mundo. Algunas investigaciones evidencian que el rezago tecnológico, las reformas tributarias en detrimento de la mayoría, la reducción de los impuestos a las grandes empresas, así como la cartelización de empresas legales y existencia de oligopolios, profundizan la desigualdad. Bueno, ahí hay varios conceptos que podría explicarles en la medida que me vayan preguntando. ¿Listo? Entonces, miren que ahí hay una situación que es delicada para nuestro país. Puede ser que crezcamos, no todo el mundo lo hace, no, eso no produce necesariamente desarrollo, pero lo más delicado de esto es que somos un país inequitativo. Este tema de la inequidad en el mundo lo medimos a través de un indicador que se denomina coeficiente de Gini. ¿Listo? Entonces, en ese coeficiente lo que hacemos es como medir la desigualdad. Somos un país desigual. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un grupo muy pequeño de la población que acumula una gran cantidad de la riqueza. ¿Listo? Y las medidas que a veces ha tomado el Estado favorecen a este grupo pequeño de población que sigue acumulando mucha riqueza en detrimento de la mayoría. Por eso es que ustedes ven aquí que este artículo tiene en su resumen esto que dice aquí, mire, observen bien lo interesante. Reformas tributarias en detrimento de la mayoría. Reducción de impuestos a grandes contribuyentes. Es decir, cuando usted, bajo la premisa de que va a incentivar la economía, le quita impuestos a las empresas grandes, usted tiene una hipótesis y es que el crecimiento va a mejorar, que esto va a traer más empleo y va a traer más desarrollo. Y lo que se ha visto en Colombia es que esto no ha sido así. Es decir, seguimos siendo un país sumamente inequitativo. Si uno mira entonces ya esa relación de la desigualdad del ingreso en Colombia, a nivel regional, pues el tema es absolutamente crítico, ¿sí? Cuando usted mira la relación que hay entre población e ingreso como variables, pues miren, aquí usted tiene Antioquia, muy cercanos, ¿cierto? Tiene por acá el Atlántico, pequeño, pero con un nivel de producción interesante. Tiene por acá Bogotá, observe bien Bogotá, miren, una población relativamente pequeña, con buena parte de la producción, ¿cierto? Por acá tiene el Valle del Cauca, digamos, no nos va tan mal, ¿cierto? Pero usted tiene, obviamente, por acá la Guajira, observen esto, crítico, ¿cierto? Tiene usted por acá el Meta. Y miren, estos departamentos tienen una particularidad, ¿cierto? Y es que son grandes productores de renta, ¿ok? Acuérdense que la Guajira es donde están nuestras principales reservas de carbón. Y en el Meta tenemos también, digamos, unas reservas sumamente importantes, o bueno, tenemos algunos desarrollos en petróleo, ¿cierto? Y tenemos ganadería, bueno, ese tipo de cosas. Pues entonces, miren que estas regiones nuestras no tienen unos buenos niveles de relación crecimiento-ingreso-población, ¿sí? O sea que somos desiguales como país, pero además somos desiguales al interior, ¿sí? 3, 4 departamentos de este país básicamente son más del 60 o 70% de la producción total del país. 3 o 4 departamentos. Es donde pasa toda la producción económica del país. ¿Listo? Entonces, una pregunta. Dime, sí. Antes de que avancemos más. Quiere decir, devuélvete al anterior, por favor. Sí. ¿Qué quiere decir cartelización de empresas legales y qué quiere decir oligopolios? Perfecto, gracias por la pregunta. A ver, la cartelización de empresas legales es una práctica económica discutible y no muy santa, ¿cierto? Difícil de comprobar, pero ha sucedido. Me explico. Las empresas, por ejemplo, los ingenios, ¿sí? Ustedes saben, tenemos 14 ingenios en el Valle del Cauca,
todos producen azúcar, todos producen etanol, combustible para los vehículos y todos producen energía. Imagínense que los 14 ingenios se ponen de acuerdo a través de sus juntas directivas y sus presidencias y deciden que mediante prácticas, que son las que llamamos normalmente prácticas oligopólicas, ¿cierto? Es decir, se ponen de acuerdo en cuál va a ser el precio del azúcar. ¿Ok? ¿Y eso cómo lo hacen? Por ejemplo, controlan las cuotas de producción. No entran a competir de manera libre, sino que acuerdan cuál va a ser el precio del azúcar. ¿Ok? ¿Y cómo lo pueden hacer? Por ejemplo, imagínense que yo hago dulces, ¿cierto? Entonces yo puedo importar mi azúcar de otro país porque veo que el precio del azúcar por fuera me favorece. Entonces yo voy a comprar ese azúcar fuera del país. ¿Ok? Pero entonces resulta que los ingenios empiezan a hacer, como son un bloque importante y muy pesado, empiezan entonces a hacer lobby frente al Estado y le dicen, ¿sabe qué? Póngale un impuesto a la importación de azúcar. ¿Ya? Eso no favorece la libre competencia. Esa práctica conjunta de hacer las cosas me está configurando lo que llamaríamos un oligopolio. Un oligopolio es una desviación de lo que uno esperaría que suceda en un mercado que es competencia perfecta, que es donde hay... ¿Sí me hago entender? Entonces, muchos oferentes en un mercado, pues básicamente compitiendo, lo que están dándome a entender es que el precio del producto debería tender a bajar, ¿cierto? Porque todos van a competir y la variable principal de competencia es precio. Pero si hacemos un cartel es, nos reunimos y decimos, ¿sabe qué? No vamos a competir, nos ponemos unas cuotas de producción y el precio lo vamos a mantener artificialmente alto. Eso es un cartel. ¿Listo? Y ustedes, pues se los comento, no sé si lo sabían, los ingenios durante el gobierno de Santos fueron multados por prácticas de cartelización, por impedir, por hacer lobby para importación de azúcar al país en la medida en que se ponían aranceles más altos, por hacer acuerdos en el precio del azúcar. Y eso generó una multa de la Superintendencia de Industria y Comercio para los ingenios azucareros, multa que todavía están pagando, ¿sí? Lo mismo pasó, no sé si escucharon del cartel de los pañales. Las compañías que producían pañales se pusieron de acuerdo para artificialmente mantener alto el precio de los pañales, es decir, no competían, ¿sí? Entonces, son empresas legales, todas ellas, pero sus prácticas no son prácticas de competencia sana, sino que se suman y actúan como una fuerza de presión más en el control de los precios. ¿Ok? No sé si está claro. ¿Hay alguna pregunta más sobre ese tema? Sí, sí hay más preguntas. Sí, te digo, dice otra acá. ¿Los altos impuestos para las pequeñas y medianas empresas favorecen a los oligopolios? Pues digamos que uno podría decir que sí, ¿cierto? Es decir, porque obviamente en la medida en que las compañías pequeñas tengan pues impuestos más altos, ¿cierto? Evidentemente, pues lo que va a suceder es que los oligopolios se quedan con menos competencia. Es decir, porque obviamente el impuesto lo que hace es que te quita renta, te quita ingreso como compañía, ¿me entiendes? Entonces, te quita fuerza financiera para poder competir, ¿sí? Claro. Eso es básicamente. Y ese es el lobby que hacen las grandes compañías. Cuando me refiero a eso es que las grandes empresas, ¿qué es lo que hacen? Imagínense que la tasa de impuesto en Colombia a la renta es del 34%. Vamos a suponer que sea del 34%. ¿Eso qué significa? Que de cada 100 pesos que yo genero de ingreso, 34 pesos se los lleva el Estado. ¿Listo? Pero luego viene, eso es una premisa, ¿me siguen? Entonces, estoy diciendo que esa tasa, vamos a poner plata, eso se llama impuesto de renta. ¿Ok? Entonces, esa tasa es el 34% de la utilidad que genera un negocio. ¿Listo? Pero entonces luego la premisa dice, pero venga, pero si usted se instala en un sitio que se llama zona franca, usted esta tasa la baja al 20%. Ah, ¿y quién se puede instalar en zona franca? En teoría todos, pero luego dice, todos aquellos que puedan realizar inversiones de más de no sé cuántos miles de millones de pesos, puedan contratar a no sé más de tal número de personas. O sea que hay una serie de requisitos para lograr esto, ¿sí? Esos son los incentivos
a los que se refiere esta premisa, reducción de impuestos a grandes contribuyentes. ¿Ok? Entonces, se supone que el gobierno hace esto de reducir el impuesto de renta a los grandes contribuyentes buscando que haya mayor generación de empleo, ¿cierto? Mayor distribución de la riqueza, pero digamos lo que ha pasado es que no ha sido necesariamente así. ¿Ok? Bien, no sé, otra pregunta me decías que había. Sí, acá hay una pregunta sobre la diapositiva siguiente, de las regiones. Sí. Esa. Dice, ¿esa desigualdad vista en Bogotá es consecuencia de un sistema centralista? Si pasáramos a ser federales, ¿se podría solucionar? No. No, en el concepto, si estábamos hablando del concepto de centralismo, federalismo, digamos, como lo entendíamos antes, o sea, como tipo Estados Unidos, que cada estado en un momento dado entraba a controlar su economía, o como fue en Argentina con las provincias, que fue el federalismo llevado a su máxima expresión. En Argentina tú tenías diferentes monedas en cada... Tenías el perón en una zona, otra moneda en otra zona y así sucesivamente. No, eso definitivamente no es la solución. Lo que pasa es que lo que tú estás viendo allí en la diferencia de barras es porque obviamente más del 54% de las empresas productivas se instalan en Bogotá. ¿Sí? Y esas empresas son las que generan ese valor agregado tan importante. Ahora, ¿con qué está amarrado esto? Pues evidentemente con que, digamos, sí tenemos un esquema centralizado, ¿cierto? En el cual, pues obviamente, digamos, la mayor capacidad de infraestructura está en torno a Bogotá. Esa es básicamente la situación. Yo Pero meto mira, la cuchara a allí. nivel de departamentos, dame un segundito, Leo. Si uno mira a nivel de departamentos, el Valle tal vez es el departamento que tiene la mayor infraestructura de ciudades regionales. ¿Sí? O sea, ustedes ven aquí que Buga, Palmira, Cartago, básicamente son ciudades, pequeñas pero ciudades, ¿sí? A nivel de Cundinamarca no es así, tú tienes a Bogotá y tienes a los demás alrededor, pero todos son pueblos muy pequeños, ¿sí? Pero la producción está concentrada allí, sí, Leo, ahora sí. Que la concentración de la producción en Bogotá también es un fenómeno que en dinámica de sistemas se llama un ciclo reforzador, porque Absolutamente. en términos logísticos es mucho más económico para un distribuidor ubicarse en Bogotá si muchos de sus clientes están allí. Y entonces luego llega otro negocio que le vende cosas a este distribuidor y como la mayoría de los distribuidores están en Bogotá, tiene más sentido hacerse en Bogotá o muy cerquita porque es más barato el transporte y es más rápido servir a sus clientes. Entonces también es un fenómeno no solo económico, sino física operación. De acuerdo, es así, tal cual como lo has mencionado, y es que en la medida en que me va mejor, me va a seguir yendo mejor. Hay ¿Cierto? otra Entonces, pregunta por acá sí. de inequidad. Mira, dice, hablando de inequidad, ¿sería necesaria una distribución social y territorial, pero también en el poder político y económico? Porque está visto que los que más desarrollo han logrado, como Bogotá, Cundinamarca, Valle, Antioquia y Atlántico, son los que están más representados en el Senado. Entonces, ¿qué nos puede decir sobre esa relación con la política? Estoy completamente de acuerdo con lo que estás diciendo. Yo soy de los que cree, primero, que el Senado debería ser lo más pequeño posible y que la distribución debería ser completamente diferente. ¿Sí? La distribución probablemente podría ser basada en, qué sé yo, un indicador multicriterio diferente, que relacione producción, población y otros indicadores. Pero es totalmente válido lo que estás diciendo, es decir, hay más curules para los departamentos que más tienen, ¿cierto? Entonces, pues, ahí, digamos, tenemos parte del problema, ¿cierto? Evidentemente. Listo, continuamos. Vale. Muy bien, hasta allí crecimiento. Ahora pensemos en desarrollo. ¿Cómo medimos el desarrollo? Pues se nos ocurre esta variable, que es la variable que usa la ONU, y se llama Índice de Desarrollo Humano. ¿Listo? Esto es lo que llamamos un índice multidimensional, y básicamente me mide tres cosas, tres dimensiones básicas, que son que tengamos vidas largas y saludables, que tengamos acceso a la educación y que tengamos un nivel de vida digno. Se mide entre 0 y 1, y cuando más aproxima 1, mayor es el IDH. ¿Listo? Eso es lo que tenemos. Entonces, ¿qué es vida larga y saludable? Lo medimos por un indicador que se llama esperanza de vida al nacer. ¿Listo? Esperanza de vida al nacer, es decir, ¿cuál es la esperanza de vida de hombres y mujeres? ¿Listo? ¿Cuántos años vivirá un individuo en un determinado país? Y se calcula como el promedio de las edades de personas fallecidas en un año. Ese es el primero, que está involucrado en el IDH. El segundo, la capacidad de adquirir conocimiento, educación, que se analiza por los años promedio de escolaridad y los años esperados de escolaridad. ¿Listo? O sea que el segundo está asociado a educación.
Y el tercero, que llamamos nivel de vida digno, es la relación entre el ingreso y el ingreso per cápita y lo comparamos contra el poder adquisitivo. O sea, es decir, que yo crezca en ingreso, pero que al mismo tiempo crezca mi poder adquisitivo. Esta es la posición de Colombia en este índice entre 189 países analizados, ¿cierto? Es decir, estamos como por la mitad, más o menos, ¿cierto? No, o sea, no es que estemos tan bien, ¿ya? Porque, obviamente, pues porque no tenemos una distribución equitativa de la riqueza, eso es claro. Ahora, miren, si yo midiera ese IDH en Colombia, una cosa es el IDH de Medellín, ¿sí? Una cosa es el IDH de Cali, otra cosa es el índice de desarrollo humano de Bogotá, y otro muy diferente es el índice de desarrollo humano del Chocó. Y es más, para no cambiar de departamento, un análisis que acabamos de hacer con los estudiantes, ¿cómo es el índice de desarrollo humano de las comunas de Cali? Completamente diferente, la distribución de riqueza no es igual. ¿Listo? Eso es parte de lo que estamos planteando en términos de la igualdad. Ahora, miren la situación a nivel mundial. ¿Quién tiene el mejor y quién tiene el peor índice de desarrollo humano en el mundo? El mejor, Noruega. ¿Listo? Cercano a 1. Un noruego nace y tiene su vida educativa asegurada. ¿Listo? Y tiene su pensión asegurada. ¿Ya? Cuando ya no sea económicamente activo. Australia, Suiza. Si ustedes recuerdan, estos países, ¿en qué nivel estaban en cuanto a ingreso per cápita? Entre los más altos. ¿Ok? Singapur. ¿Listo? Dinamarca. Ah, ¿y a quién tengo en el otro lado? Los índices de desarrollo humano más bajos. Níger, Congo, República del Congo, el Chad, Sierra Leona, Eritrea, Burkina Faso, Burundi, Guinea, Mozambique. ¿Listo? Obviamente, ¿eso qué quiere decir? Pues que evidentemente hay una correlación enorme entre el ingreso per cápita y el indicador de desarrollo humano. La esperanza de vida en algunos países africanos es de 36 años. La esperanza de vida en Colombia ronda los 76 a los 78 años. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, digamos que una base fundamental del desarrollo definitivamente sí es el crecimiento económico. Muy bien, el crecimiento económico, la ONU lo ha materializado en 17 objetivos, que son los que ustedes ven allí, le llamamos los objetivos del desarrollo. Son como declaraciones de objetivos, de metas que la humanidad quiere para decir estamos desarrollándonos bien. Una meta fundamental, el fin de la pobreza, que se acabe el hambre en el mundo, que mejore la salud y el bienestar, que la educación sea de calidad, que haya igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, acción por el cambio climático, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia, instituciones sólidas, y esas son las alianzas para lograr los objetivos. O sea, todas esas son las declaraciones que si apuntamos hacia eso, vamos a mejorar estos objetivos de desarrollo sostenible, deberíamos apuntar entonces a un mejor desarrollo humano a nivel de los países. ¿Listo? Y lo que quiero que vean ustedes allí, es que yo allí veo reflejadas casi todas las ramas de la ingeniería. Energía, agua, industria, materiales, en fin, casi todas están planteadas allí. Es decir, nuestra profesión apunta a mejorar algunos de esos elementos relacionados con el índice de desarrollo humano.